Una vez más a nuestro invitado del día de hoy, que nos gentilmente, a quien agradezco como siempre, que venga a estar acá y conversar con todos nosotros esta mañana. Así que antes de saludarlos, solamente decirle a todos que yo tengo un estimado de cómo están o cómo estarían, pero lo que les quiero decir es que el viernes vamos a hablar de esto, porque un estimado de cómo estarían y cuáles son. Así que vamos a conversar ahora con César Ulloa, querido amigo, politólogo, Javier Segarra. Arranque usted, ¿le parece, con nuestro amigo César Ulloa, que es conocido politólogo, las entrevistas y luego vamos pasando? Gracias, Eduardo. César, Gracias. ¿cómo le va? Los saludamos a esta hora de la mañana. Primero agradecerle por aceptar este diálogo con el panel de I99 a través de la plataforma. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias, un cordial saludo, un buen día a todos, a todas. Bienvenido. Esta situación de la política... A ver si nos ponemos para encender la cámara, César, por favor. Mi cámara está encendida. Disculpe. Muchas gracias. Ya. Ok, sigamos, Javier. Sí, ok, no importa. Bueno, vamos adelante. Le preguntaba, César, esta situación de la situación política de nuestro país, esta inestabilidad en la que hemos vivido en los últimos tiempos, esta situación de angustia y de esperanza a la vez para los ecuatorianos cada vez que viene una situación electoral. ¿Qué lectura le podemos dar hoy en día frente a tanta situación adversa jurídica, políticamente hablando, que los ecuatorianos hemos vivido en los últimos tiempos, César? Bueno, creo que los ecuatorianos y ecuatorianas acudimos a las urnas con un sentido de hastío, de cansancio, de hartazgo hasta cierto punto, porque frente a la multitudinaria conjunto de propuestas, de ofertas de campaña, finalmente nadie nos dice cómo va a resolver, porque eh, creo que los candidatos se esfuerzan por conquistar a los votantes, por fidelizar a los sectores que de alguna manera han seguido su trayectoria en algunos casos, pero nadie dice de dónde va a salir el dinero. Eso a mí me preocupa mucho porque se habla de generación de empleo, se habla de mejorar las condiciones de vida en diversos sectores, se habla de una infinidad de cosas, pero la gran interrogante es de dónde salen los recursos. Y creo que eso es una tarea muy importante que debe asumir quien gane las elecciones en el sentido de sincerar las cifras y decirnos en estricto sentido cómo va a llevar a cabo este planteamiento a los 4 años que vienen, con la finalidad, ¿no es cierto?, de que nosotros conozcamos si esto significa un sacrificio, es decir, en términos de cuánto debemos aportar cada cual, o cuál va a ser en definitiva la estrategia del gobierno administrando los recursos del Estado para que las condiciones vayan mejorando. Creo que eso es a mí algo que me llama mucho la atención, en el sentido de que tenemos grandes ofertas, pero en estricto sentido ninguna financiada, ¿no? Y eso es muy complicado, Javier. Tan complicado, estimado César, que cuando el ecuatoriano escucha esas promesas o propuestas de campaña, siempre le va a quedar aquella interrogante que nos hacemos todos, el cómo lo van a hacer, y es lo que usted ha señalado. Pero de alguna u otra forma, este país, en ese cómo, han pasado casi más de 40 años de esta nueva democracia después de 1979 y seguimos hablando de lo mismo, César. Bueno, seguimos hablando de lo mismo porque las instituciones que deberían dar un cambio trascendental al giro de la política no lo han hecho. Me refiero a los partidos políticos. Creo que cada vez la aceptación, la satisfacción, la credibilidad hacia los partidos y sus liderazgos es menor. Si uno revisa las cifras del Latinobarómetro de las Américas, que es una encuesta que se hace en 18 países, dice que 9 de cada 10 personas en el Ecuador no creen los partidos políticos y 9 de cada 10 personas no creen en la administración de justicia, y casi la misma cifra también no está satisfecha con la economía y apenas el 40% cree en la democracia. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que una gran deuda que tienen los actores que hacen la política es no haber cimentado las bases como para que los procesos democráticos de elecciones generen entusiasmo, sea una celebración cívica, la gente vaya con alegría, y es porque los partidos no han hecho el deber que les corresponde, y el resultado es
partidos sin candidatos, candidatos sin partidos, improvisación. Ahora mismo vimos la gran investigación que se hizo al antecedente de los candidatos que están optando por una curul en la asamblea y es desastroso. Muchos de ellos con cuentas pendientes o en indagación o con procesos incluso tributarios que no deberían ser mínimamente ni siquiera aceptados cuando se escogen estas candidaturas. Entonces yo creo que un gran reto para todos como sociedad es pensar en una gran propuesta de reforma revolucionaria, yo diría, en cuanto a cimentar, a crear partidos políticos, Javier. Claro, sin duda, César. ¿Sabe cuál es el problema, estimado César? Es que siguen existiendo los famosos caudillos en diferentes niveles, ya sea nacional, provincial o cantonal, y entonces son los que manejan los hilos de los diferentes títeres políticos. Sí, pero yo creo que los caudillos de alguna manera van desapareciendo del mapa Ujú, y además de algunos tristemente hacen una retirada. ujú. Eso se evidencia en la incapacidad que han tenido estos caudillos de administrar las crisis internas de sus propios partidos y luego además que muchos de ellos tampoco han podido posicionar a los partidos como corresponde. Esto sucede, ¿no es cierto?, en el correísmo, esto lo vemos también en el Partido Social Cristiano, esto vimos en los partidos tradicionales que luego salieron de papeleta y ya no tienen ninguna trascendencia como la izquierda democrática, esto vemos, ¿no es cierto?, y ojalá esto no suceda también con ADN. Entonces, creo que se necesita una cantera de nuevos liderazgos y con propuestas que estén a tono en función de los retos, de los desafíos, de todo lo que tiene que estudiar el país en un fenómeno nuevo. Yo diría que el mundo vive un fenómeno nuevo, no solo alrededor de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, sino que a mí me da la intención que el mundo gira hacia lugares inhóspitos, lugares muchas de las veces no todavía claros. Y creo que debemos estar muy pendientes de qué vamos a hacer como país para enfrentarnos a estos retos que nosotros tenemos ahora. Fíjese, César, que si hacemos historia de aquel eslogan político de 1984, pan, techo y empleo, 40 y pico años después seguimos hablando de que no hay empleo. Sin pan, sin techo. Sin pan, sin techo y sin empleo, definitivamente. Es así la realidad y este país, mientras no ponga los cimientos necesarios desde el punto de vista de la política de Estado que requiere un país, no vamos a salir nunca, estimado César. Bueno, es que se ha confundido la política social con prácticas asistenciales clientelares. Totalmente. Confundido el manejo de la economía con una suerte de manejo de caja chica de quien gobierna el Estado. De acuerdo. Y además se ha confundido los pesos y contrapesos de las funciones del Estado en la medida de que quien llega a gobernar cree que es el jefe supremo de todo. Entonces, cuando alguien decía que es importante en cuanto a política social, se refiere a algo muy sencillo, que funcionen las cosas, Nada que más. funcionen los hospitales, que exista medicina, que la gente sea atendida con dignidad, con calidad, que los médicos especializados sean de primera línea. Eso se necesita. No se necesita ir regalando bonos a ningún lugar. Se Exacto. necesita que la educación funcione. ¿Qué significa que la educación funcione? Que no se queden por fuera cientos de millones de niños y de jóvenes por fuera del sistema educativo, que exista internet en las aulas, que exista suelos dignos para los profesores. Entonces, yo creo que se confunde mucho lo clientelar, lo asistencial con política social. Lo otro, no tenemos nosotros la capacidad de generar inversión ni interna ni externa. Fíjese que uno de los grandes retos que tiene el presidente o la presidenta, finalmente quien gane las elecciones, es convencerle al mundo que el Ecuador es un destino para invertir. Pero ¿quién quiere invertir, Javier, cuando tenemos inseguridad jurídica y Sin duda. cada año se cambian las reglas tributarias en el país? Es ¿Quién quiere impresionante. invertir por estos fenómenos de seguridad? Sí, ¿Quién quiere invertir cuando un año antes de elecciones se cambian las reglas electorales? totalmente. Entonces también es un problema interno. Y luego lo otro que a mí me parece muy importante es que en el Ecuador cada vez se va debilitando el Estado de Derecho, Total. en el sentido de que arbitrariamente quienes ganan las elecciones o son designados
o seleccionados hacen de las funciones del Estado un manejo medio de hacienda, ¿no? Es decir, es mi hacienda y en esto hago como quiero. Creo que hemos perdido mucho en Estado de Derecho. Tenemos que recuperar la credibilidad hacia afuera. Y lo tercero, que la política social significa poner la casa en orden. No estamos pidiendo bonos a, 10.000 a millones de personas, simplemente que la salud funcione, que la seguridad social funcione como corresponda, que la educación sea como corresponda. Y creo que con eso hemos avanzado o podríamos avanzar mucho, Javier. Estimado César, le quiero agradecer de mi parte, le voy a dar el paso a Jaime Velázquez para que continúe con el diálogo. ¿Ah? Muchas gracias, Javier. César, bienvenido, la verdad es que es un placer tenerlo por acá. Más allá del análisis que han hecho con Javier justamente de todos los problemas que existen y que pues efectivamente inclusive usted ha dado algunas soluciones, la pregunta es cómo implementar esas soluciones, porque han pasado 60 años según nuestro querido Javier. Mucha gente lo dice y no hay soluciones, o sea, no hay la aplicación de... ¿Qué es lo que tiene que pasar en el Ecuador para que la gente sea más responsable, más madura? O sea, ¿qué tiene que haber o cuál es el cambio que tiene que existir de mentalidad y cómo hacerlo? Porque seguimos en lo mismo. Entonces la pregunta va hacia usted, mi querido César, desde su punto de vista, ¿qué es lo que hay que hacer más allá de todas las soluciones que ha planteado? ¿Qué hacer para que se produzca esa aplicación o ese cambio que se necesita, que sea de salud, seguridad, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que se debe ejercer presión social, una incidencia sumamente fuerte de todos los sectores para tratar de establecer un acuerdo nacional a mediano y largo plazo. Eso salir a las calles. Sí, creo que en la situación que se encuentra, no hablo de salir a las calles necesariamente, creo que la capacidad organizativa que pueden tener los gremios, los colegios profesionales, las universidades, las organizaciones de sociedad civil, en una serie de reuniones, y habría que buscar la metodología de llamar a estos grandes actores y presentarles los grandes acuerdos nacionales. Creo que si el Ecuador sigue pensándose a sí mismo con una falsa autonomía, o si los actores creen, los actores políticos, que son predestinados para gobernar o que hay un efecto mesiánico o incluso algunos creen que hablan hasta con Dios, creo que estamos mal. Yo he venido desde hace mucho tiempo diciendo que se requiere mucha voluntad política, mucha generosidad. Creo que es un momento en que el Ecuador no puede seguir trastabillando o tapando baches. Se necesita un gran acuerdo. Digo gran acuerdo porque las cifras que uno mira nos hacen pensar que desde la transición a la democracia en el año del 79 hasta acá, no hemos tenido cifras tan desalentadoras. Fíjese que el año 2024 ni siquiera crecimos al 1% del PIB. No tenemos ni siquiera 100 millones de inversión extranjera directa, más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Así podría decir un montón de cifras. Entonces creo que frente a estas cifras que son reveladoras, la única alternativa es que ejecutivo, legislativo, judicial, función de transparencia y control social, hagan un acuerdo de 3 o 4 cosas, como lo han hecho en su momento Chile, como lo hizo Uruguay, como lo hizo Argentina, como lo hizo España, en el sentido de, bueno, ¿hacia dónde vamos? De aquí a 5 o 10 años, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuánto debemos contribuir cada sector de la sociedad? Y creo que esos grandes acuerdos deben girar por 5 temas. Creo que el primero es inseguridad y violencia. El segundo, indudablemente, tiene que ver con la generación de empleo. El tercero tiene que ver con el tema de la educación. El cuarto, con el Salud. combate, me parece, a la desnutrición crónica infantil. Y el quinto es una reforma profunda a la política. Porque si la política sigue siendo lo que reiteradamente hemos visto desde el 79, aquí no hay futuro para muchos. Clarísimo, César. Le doy el paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Eduardo. Perdón, Daniel. O Daniel, sí, Daniel. Gracias, Jaime. César, aún estamos en campaña electoral, ¿verdad? Y no quiero que usted personifique la respuesta de la pregunta que le voy a hacer, pero ¿es una campaña diferente a lo que fue antes o tenemos más de lo mismo? Es más de lo mismo. Ok. Y le voy a mencionar algunos elementos que lamentablemente nos van a dar la razón en el razonamiento. La primera es que en todas las elecciones se habla de fraude.
¿O no es verdad? En todas se habla de Correcto, fraude. correcto. ¿Por qué razón? Por el descrédito, por la incredulidad, por la desaprobación que tiene el Consejo Nacional Electoral. Esto no es de ahora. En segundo, en todas las campañas, la orientación pública gira alrededor de lo que las encuestas en determinados momentos advierten. Ok. Hemos visto que las encuestas, lamentablemente, en los últimos procesos electorales han fracasado en sus resultados. El tercer elemento es que cada vez se diluye el debate profundo sobre las soluciones en política pública que necesita el país y terminan los candidatos y candidatas atacándose unos a otros. Y la cuarta, que es más lamentable, es que el Ecuador ha naturalizado el hecho de que solo quienes tienen una gran chequera o recursos pueden ser candidatos con posibilidades para ganar las elecciones. Y digo esto ¿por qué? Porque si uno mira cómo ha ido creciendo la inversión que hacen las principales candidaturas a lo largo del tiempo, vemos que un fenómeno que no retrocede es que parecería, y es hasta grotesco lo que voy a decir, que el ciudadano común, el profesional de clase media, la gente inteligente, está por fuera de la política porque no tiene grandes chequeras que la auspicien. Entonces yo creo que son cuatro fenómenos que nos hacen pensar que es una campaña tan parecida a las otras en el sentido de que hay hechos y prácticas que son las mismas, posiblemente con redes sociales, con tecnologías de la información y la comunicación, con chatbots, con trolls, con Big Data, pero en definitiva el meollo, la esencia sigue siendo la misma. Yo no veo aquí ningún cambio que nos pueda advertir que sea una campaña distinta, ¿no? César, gracias. Señor director. Muy bien, César, buenos días, gusto de saludarlo. Eduardo Mendoza Paladines, y he escuchado todo lo que hablan y voy a decirle un par de cositas a ver si coincidimos y hacemos una conclusión final. Cuando las comisiones legislativas que la dictadura tuvo con gente muy capaz, como digo siempre, como Osvaldo Hurtado, como Gil Barragán, como Carlos Estarellas Velázquez, algunos hombres y mujeres, hombres sobre todo que estaban entonces, porque sí hubo mujeres en las mismas, diseñaron lo que comenzaba a ser la nueva democracia ya por el año 78. Pusieron un marco, que es lo que está hablando, para la institucionalidad de la República, del Ecuador. Y se armaron la ley de partidos y la ley de elecciones. En la ley de partidos, lo que usted está diciendo, que para mí es fundamental, quedaba claro que el partido que tuviera menos del 4 o el 5% electoral, no recuerdo si es 4 o 5, en 2 elecciones desaparecía. Eso hacía una especie de cooptación, iba dejando solamente a los partidos que estaban en buen lugar, en un lugar preponderante y tenían el favor popular. Pero eso nunca se aplicó por parte de todos los que estaban, lo que querían es tener un partido, porque penosamente eso se diseñó para una sociedad democrática. Y los partidos no querían desaparecer y sus dueños tampoco, porque terminaba siendo un gran negocio. El mismo negocio que hay ahora, partidos de alquiler. ¿Okay? Esa es la primera parte. La segunda, que viene, ya no es la ley de elecciones, sino es la ley de partidos. Lo que dice usted, yo no recuerdo que los partidos políticos hagan, salvo alguno que en las bases, que hagan cursos, que tengan ni siquiera las primarias bien hechas. O sea, vienen, ponen un candidato que es un caudillo u otro que pone un billetito o que tiene contactos y van con el que sea. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa en la asamblea, ponen a cualquiera y miren pues los resultados. Y finalmente, para terminar este tema de analizarlo y conversarlo con usted, y finalmente, el otro problema es que si hay partidos de alquiler y hay ley de elecciones que no se aplica, que hoy es código de la democracia, es decir, hay una cantidad de movimientos y partidos que parece que estuviéramos en el mercado, en cualquiera de los mercados, a la venta, entonces comienzan a poner candidatos que más o menos o tienen favor o les dan para la campaña. Terminado el incidente. Y eso termina con algo más terrible, que es que cuando se hizo la primera constitución, habló de la 79, porque la que hicieron en Montecristi, ya sabemos lo que es, hablaban del mantenimiento de los partidos políticos por parte del Estado para que no hubieran orgías electorales.
Lo que pasa es que hay hoy no orgías electorales, sino peor, porque cogen del uno y del otro. Es decir, no hay fuente, porque nunca se controla la fuente, sino solamente lo que sale en los medios reales. Conclusión de esto, ¿cómo puede haber institucionalidad si desde el principio, si desde la forma, querido César, todo es un shampoo, todo es un relajo, como decimos acá en Guayaquil, y no veo camino porque los dueños de los partidos no quieren dejar su poder y porque hay otros atrás de ellos que no quieren que lo dejen? Conclusión, tenemos 236 personas que están de candidatos que tienen problemas. No lo entiendo porque yo creo que lo primero debe ser tener idoneidad personal. Pero solo son algunos puntos largos y grandes que le he comentado para escucharlo, querido amigo. Bienvenido a I99, como siempre. Bueno, Eduardo, yo coincido en la primera parte en el sentido Ya. de que en la transición de la dictadura a la democracia contó con personas ilustres, con credenciales profesionales y éticas para hacer una ingeniería, un diseño institucional importante. Pero lo que también habría que decir es que esos mismos actores que en su momento pusieron lo mejor de sí, con el tiempo no le dieron el seguimiento Es y la verdad. suficiente evaluación para que aquello que crearon luego se desmorone. Es decir, los grandes líderes de los cuatro partidos tradicionales que habían, que eran Partido Social Cristiano, Partido Roldosista, Izquierda Democrática, Democracia Popular, fueron esos mismos liderazgos los que llevaron al declive y a la desaparición del sistema de partidos. Es Correctísimo. decir, hay un tema de no renovación de liderazgos, Es no formación de cuadros, de no democracia interna y así podríamos seguir con un largo, etcétera. ¿Qué es lo que sucede ahora, Eduardo? El artículo 94 del Código de la Democracia abre las puertas para que el sistema de partidos en el Ecuador sea cualquier cosa. Este artículo que establece que cualquier persona puede ser candidato o candidata sin tener ninguna historia de militancia, de afiliación, de adherencia, es decir, cualquiera puede ser candidato de cualquier cosa en este país. Es decir, es el único o entre pocos países en donde se convierten en candidatos quienes nunca tuvieron un mínimo proceso de profesionalización de la política. Y luego este mismo código de la democracia, que tiene toda la flexibilidad del mundo, ha hecho que en un país que no llega a los 18 millones de habitantes, tenga en la actualidad cerca de 300 organizaciones políticas habilitadas en lo local, seccional y nacional, en el sentido de que el resultado en la Asamblea Nacional que se conforme será bloques de los partidos, entre comillas, fuertes y una serie de diputados que no se sabe de quiénes son, porque como se juntan en las provincias 4, 5 y hasta 6 organizaciones para auspiciar una candidatura, luego peleados los compadres se declaran independientes y es la República de Independientes la que termina cooptando, la que termina generando una serie de incidencia al Ejecutivo y un cisma en la misma Asamblea Nacional. Por eso yo creo que es importante que quien tome las riendas del Ecuador, si es que le quiere a este país, si quiere dar una transformación profunda, que se haga una reforma al sistema político del Ecuador, al sistema electoral, es decir, necesitamos partidos. Y por otra parte, yo creo que habría que jugarse las cartas para derribar este marco institucional que lo que ha hecho es crear monstruos como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Coincido con como usted. es, como es el Consejo de la Judicatura, que es otro mamotreto, y como es esta estructura que en ningún país existe, de 5 funciones del Estado que somos la burla de cualquier lugar. Cuando usted conversa con un constitucionalista de cualquier país medianamente civilizado, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién se le ocurrió crear esto? Entonces yo creo que esta mezcla de neoconstitucionalismo, más populismo económico y más esta demagogia, ¿no es cierto?, nos ha llevado al caos. Sin embargo, yo creo, Eduardo, que no hay que bajar los brazos. Creo Correcto. que la labor pedagógica que hacen los medios de comunicación como este, los sectores de sociedad civil comprometidos con el Ecuador, debemos seguir exigiendo a los políticos y a las políticas que no pasen de agache
y que en esta nueva etapa, que insisto, es la etapa más desastrosa, porque yo no he visto cifras ni económicas, ni de seguridad, ni de sociedad tan complejas desde la relación a la democracia, de empujar un gran acuerdo en donde todos tengamos una responsabilidad. Es decir, también los ciudadanos y ciudadanas debemos responsabilizarnos por lo que va a ocurrir el 9 de febrero, Eduardo. Correcto, correcto, César. Creo que el análisis suyo es concreto y yo lo aprecio y lo respeto a usted. Es un hombre muy claro, igual que mis compañeros y todos los que nos escuchan. Y le quiero terminar con sus palabras, ¿no? Sigamos, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir. Hay que votar bien el día domingo, pero sobre todo tener fe, porque cuando le contesta usted primero a Javier Segarra, habla de lo que pasa con la gente, que el 40% no tiene fe en la democracia. Entonces, ¿qué nos queda? ¿A dónde vamos de allí? Si el 40% no tiene, y si eso cambia, y si no hay respuestas, o sea, es verdaderamente preocupante. Pero tomo sus palabras, le agradezco muchísimo a usted, querido amigo César, y por sus palabras y por su capacidad de contestarlas y de enfocarnos y de coincidir en la mayor parte y en otras no, porque de eso se trata esto. Aquí no hay libreto ni guión, nos están filmando para leer lo que nos dicen, sino sencillamente razonando en favor de la comunidad. Muchas gracias, César Ulloa. Le mando un abrazo de Muchas gracias y un feliz cumpleaños, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, querido amigo. Muy amable. Muchas gracias. Ahí estuvo César Ulloa clarito, Javier, Daniel. Que cuando uno conversa con